Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a encontrarnos con Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal, Jorge? Vamos a recordar a los oyentes que todas las historias que contamos aquí las pueden encontrar también en la página milimcultural.com.ar y si les interesa pueden recibir gratuitamente cada 2 semanas un boletín sobre historia judía en su correo electrónico suscribiéndose en cultural@arnet.com.ar. Y hoy vamos a seguir, pero vamos a ir un poquito en zigzag en esta historia porque tenemos que ir cerrando un poco toda esta historia del primer milenio de los judíos por el mundo, fuera de la tierra de Israel, que son también prácticamente el milenio en la era común, y con historias que hemos recorrido y otras que no hemos recorrido del todo, ¿no es cierto? Sí, tal cual, porque no existe mucha historia documentada en muchos lugares sobre qué pasó con los judíos, por distintas razones, por el tema de las persecuciones, porque pasó la Shoah en muchos de los países europeos donde vivían los judíos, pero, por ejemplo, sí hay mucha documentación ahí, en España, en Portugal quedó en Inglaterra, me imagino que debe haber en África del Norte, en otros lugares no, y entonces no hay tanta historia que cuente con todo detalle qué pasó con los judíos. Lo que pasa es que también hay arqueología que está permanentemente desenterrando cosas y además las mismas cosas que los judíos han escrito de sí mismos. Pero a veces cuando la gente me pregunta, bueno, ¿por qué se cuenta más sobre los sefaradim? Bueno, porque España, pese a que expulsó a los judíos, los tuvo viviendo más de 1000 años, ahí estamos hablando de la península ibérica, tiene restos arqueológicos y tiene restos de una presencia continua, así como lo que hay hoy en día en Italia. Pero bueno, entonces vamos así como dicen acá en la Argentina, a los bifes. No está bien que una historiadora lo diga, pero bueno. Uh-huh. Lo que quiero contar es que en esos primeros siglos de Europa, lo que los judíos se dedicaron principalmente, los que no eran artesanos, pero que fue una función muy importante, fue el comercio. Y lo hacían con lo que se conoce con el nombre de los siríes, los sirios. Llegaban hasta la lejana China y en las caravanas que se conocen como la Ruta de la Seda, ellos llegaban con los productos y abastecían a Europa, que era un lugar muy atrasado. Históricamente, después de la caída de Roma, Europa cayó en una decadencia social, las antiguas ciudades casi desaparecieron o quedaron en ruinas, estamos hablando de las ciudades romanas, la gente se fue a vivir al campo, las invasiones de las tribus germánicas trajeron cambios de costumbres, se perdió parte de todo lo que la cultura romana había desarrollado en lo que era su imperio, y Europa lentamente empieza a cambiar su fisonomía. Es una historia muy compleja, si querés en otro momento la contamos, pero en este momento estamos hablando de los judíos. Lo que la Iglesia intenta, la Iglesia católica en Europa, que tiene su sede en Roma, es tener el control religioso, pero también político de Europa, y entonces impone sus normas, que tienen que ver con la religión, y entre otras cosas prohíbe la ganancia, el dinero, la usura, una serie de cosas de la cual judíos y siríes estaban exentos. En un momento dado, los musulmanes tratan de apoderarse de Europa, y el primer lugar donde desembarcan, por supuesto, fue lo que es España ahora. Así que a partir de esa invasión y de ese instalamiento que se ve frustrado en Francia, los musulmanes no van a entrar más a Europa, no van a formar parte de esas caravanas que integraban junto con los judíos, proveyendo a los distintos, a las abadías, a
gente que era muy poca, porque incluso las monarquías europeas, hasta que se constituyen y la nobleza, no son ni muy ricas ni tienen consumo suntuario. Así que los judíos van a ser los primeros comerciantes, junto con otros que después van a surgir en la misma Europa, que surcan los mares, que atraviesan prácticamente Asia y llegan a Europa con sus productos y se instalan en las ferias, que incluso acá en Buenos Aires todavía se llaman ferias francas, porque los reyes o las autoridades de los lugares le daban lugares francos a los judíos y otros mercaderes para que trajeran sus mercaderías y las vendieran ahí en esos lugares. En Burgos fueron muy importantes las ferias en toda Europa, la feria de Champagne, de todo esto, y los judíos se hallaban en todos esos lugares. ¿Qué comerciaban principalmente estos judíos en los primeros siglos de Europa y sobre todo en los reinos, en el Imperio Carolingio? No nos olvidemos que el Imperio Carolingio comienza en el siglo VIII, en el 700 y pico. Lo que ellos comercian es principalmente vino, la sal, que era un artículo de primera necesidad, y cereales. Y después todo tipo de productos, pero principalmente esos. Sobre todo en el Imperio Carolingio el tema de los vinos y de la sal, que la sal tenía un valor muy grande. Y los judíos entonces surcan, atraviesan continentes, están también en lo que conocemos con el nombre de lo que es Rusia hoy en día. Y entonces me gustaría contar, ¿tengo tiempo, Jorge? Sí, pero sí, te quería apuntar una cosita, ahora que hablabas de la sal. Seguramente tú sabes que a los barrios judíos, a las juderías del norte de África, en Marruecos, se llamaban melaj. Sí. Porque eran... Porque melaj es sal en árabe, ¿no? En hebreo. En hebreo también, Sí, pero sí, en árabe sí. también. Sí, así que los llamaban justamente como la ocupación que desempeñaban, ¿no? Sí, porque además una vez hablamos, yo digo que en historia y en cultura lo que abunda no daña, que también los judíos de Sicilia eran productores y vendedores de sal, pero no únicamente de eso. Y además también traían oro y lo acuñaban. Eso fue en Polonia, en muchos lugares los judíos fueron acuñadores, hacían monedas. Uh-huh. Y bueno, pero nos ibas a contar la historia de los házaros, que me interesa mucho. Exactamente. Antes de contar la historia de los házaros, quiero contar cosas que tal vez la gente ignore. La palabra eslavo viene de esclavos. Y los europeos iban a buscar esclavos a esa región de Europa que hoy en día es Rusia, que es Europa Oriental. Y tal vez no sé si es muy sabido, pero es importante contarlo, que gran parte de ese territorio fue colonizado, además de tribus que venían de los tártaros de Oriente, que venían expulsados o venían desde la China, también por escandinavos y por lo que se conoce con el nombre de los varegos. Los varegos eran mercaderes piratas, a veces más piratas que mercaderes, y los varegos eran principalmente lo que hoy llamaríamos suecos. Y a estos anduvieron mucho por el territorio ruso, disputaron el poder y formaron parte de esa civilización, de esas distintas tribus que poblaban la región, por la cual circulaban los judíos, y finalmente a estos varegos se los llamaba Rus. Así que el nombre de Rusia viene de estos viajeros, de estos mercaderes, de todos estos que venían de la península de Escandinavia. Y los otros que venían eran los tártaros, de los cuales después descienden los turcos. Y lo que dicen los historiadores, porque hay un escritor que escribió, que se llama Koestler, sobre la historia de los házaros. Hay muchas historias entre los judíos. Creo que Kasdai Ben Shaprut escribió Carta al Kuchari, que habla se dirige a estos conversos. Eran una tribu muy importante que vivió
y tuvo un protagonismo muy grande en toda esta región, que eran estos házaros, y que la historia dice que en el siglo IX un príncipe se convirtió al judaísmo. No hay mayores detalles. Este historiador dice eso, que se convirtieron al judaísmo. El hecho que se convierta el príncipe es como en el cristianismo. Los campesinos y los que vivían en las regiones que se convirtieron al cristianismo, no es que todos se convertían voluntariamente, o el príncipe y el rey se convertían y después todos los demás debían convertirse. ¿Por qué se convirtió al judaísmo este príncipe? Y vaya a saber. Puede ser que, como sucede aún hoy en día, a mucha gente le parece que el judaísmo es la primera religión, y en esa época también así era considerado por muchos, y que era la verdadera, y que entonces en vez de tomar segundas opciones, la primera era el judaísmo, y entonces hay muchas leyendas en torno a eso. Yo no voy a hablar de las leyendas. Yo trabajo en historia y cuando me preguntan, ¿y vos leíste tal novela? Sí, yo las leo, a veces. Pero en temas de historia trato de no confundirme, porque si no lo que estoy es confundiendo a la gente sobre mi trabajo, que es no hablar de ficción, sino de aquello que ha podido ser probado. Sí, esta tribu se convierte, hay todo una leyenda y además muchas cosas muy antisemitas hoy en día circulan por internet diciendo que la gran parte del judaísmo de la Europa Oriental desciende de estos házaros, es probable, ¿por qué no? Y que entonces no tienen sangre semita. Realmente este tema de la sangre para mí es muy peligroso porque remite a las cosas que dijo y pensó Hitler, así que la cuestión de la sangre del judaísmo es mucho más que una herencia lejana o algo así, y además tiene que ver con ni siquiera una raza, porque lo que se dice es que muchos judíos de Europa Oriental tenían y tienen tipos eslavos, germánicos, vos sos rubio de ojos celestes, si mal no recuerdo, montones de colorados pecosos, y bueno, eso habla de que Europa tiene una población absolutamente mezclada, donde nadie puede tener en claro de dónde vienen sus orígenes. Esta historia de la pureza de la raza es un mito muy difícil de demostrar. Bueno, con esta historia de los házaros es que los házaros en un momento dado, que son una tribu que ocupaba una parte muy importante del territorio, creo que iba desde la península, desde lo que hoy en día sería Ucrania, hasta el Volga, y además era un obstáculo que no se podía traspasar, sobre todo para estos mercaderes que vivían en los Rus, los que venían de Suecia. Ellos ocupaban un gran territorio. Este territorio que ocupaban hacía que ellos circularan a través de Georgia y de Armenia en el Cáucaso, y llegaban hasta la ciudad de Mosul, hasta el norte de Irak. Es decir, que lo que impedía su presencia en todo este extenso territorio era la comunicación con los países, con las regiones musulmanas. Y esta es una cosa muy importante de hacer notar. Los judíos circulaban en Europa por los reinos cristianos, pero sí también tenían contacto con la civilización musulmana. No tenían problemas por atravesar esta región, pero además no tenían problemas por el habla y además porque había numerosas poblaciones judías en todas las regiones habitadas por los musulmanes, incluido el norte de África. En el siglo X o en el XI, esta fecha exactamente te la tengo que demostrar, los rusos destruyeron a los házaros, los desaparecen de la faz de la tierra. El texto de historia dice que los derrotaron y los destruyeron. Y desaparecen de este relato que tiene que ver con la historia de los judíos de Europa Oriental. Bueno, una cosita, Alicia, antes de cerrar el tema tú hablabas de que los judíos, los mercaderes judíos atravesaban las zonas musulmanas
Eso quiere decir que los llevaban hasta Extremo Oriente, o sea que los judíos traían mercancías de la China a Europa mucho antes que Marco Polo. Por supuesto, se los llamaba los radanitas. Y entonces en esas historias de la letra chica, leyendo con mucho cuidado, vos sabés que Harun al-Rashid fue uno de los principales reyes que tuvo la historia de los musulmanes que vivieron en Bagdad. Él perteneció a otra dinastía que no eran los omeyas, y entonces, yo creo que lo contesto una vez, pero es importante contarlo, Carlomagno le manda un regalo, y lo que le manda son prendas de lana tejidas que para los francos, él era franco más que galo, eran muy valiosas, eran tejidas por los frisones, y le manda un regalo y se lo lleva un judío. Y se lo manda, él no tenía idea de que donde vivía Harun al-Rashid, en Bagdad hacía mucho calor. Hacía mucho calor, no necesitaban jerseys. No necesitaban. Y él le mandó con un judío también, Harun al-Rashid le mandó un elefante, una cosa rarísima para los europeos occidentales, un hecho, una cosa causó conmoción, y estos judíos oficiaron de embajadores, de comunicadores, de intercesores entre estas dos civilizaciones. Bueno, Alicia, vamos a tener que interrumpir aquí el relato, lo vamos a seguir en el próximo capítulo dentro de 2 semanas, porque esto es una cosa bastante que necesita su tiempo, así que vamos a darle tiempo a la historia para digerirla. Convocamos a nuestros amigos a que vengan nuevamente a escuchar la historia dentro de 2 semanas, y mientras tanto, pues como dijimos al principio, consultar la página milincultural.com.ar o suscribirse al boletín en cultural@arnet.com.ar. Tal cual. Bueno, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.